Estas dos unidades las vamos a ver juntas porque son sistemas de ecuaciones lineales y aparte el estudio de las matrices. Pues nos sirve mucho ver estas dos unidades juntas porque hay muchos temas que se complementan y creo que se entienden mejor al verlos juntos, ¿sí? Entonces, aquí ya están estas notas, les voy a dar el link. Si quieren, ahorita se los paso aquí para que lo bajen el PDF en el chat, pero se los voy a poner de todos en el Moodle. Ahí pueden bajar ustedes el PDF y aquí está todo el temario. ¿Sí? Vamos a primero definir qué son los sistemas lineales y luego ya después un sistema de ecuaciones lineales y cómo lo resolvían ustedes en la preparatoria, ¿sí? Hay métodos que ya ustedes vieron en preparatoria y que a lo mejor vieron en precálculo, porque se utilizan muchos de estos sistemas de ecuaciones lineales. Y luego vamos a representarlos en forma matricial en Excel, ¿sí? Vamos otra vez a usar Excel y vamos a ver la interpretación gráfica con GeoGebra. Y vamos a seguir usando las mismas herramientas. Todo ese método vamos a usar solamente esas dos herramientas para que no tengamos que ver más. Y los demás sí me escuchan o déjenme ver si estoy bien. Si quieres entrar y volver a salir o a ver si no sé si seré nada más. No, entonces si quieres. ah, ya. Sí, yo creo entra a ver si los demás no. Los demás sí me escuchan. Sí, Sí, bueno, entonces vamos a ver si René se vuelve a conectar. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de balanceo de ecuaciones químicas. Este, vamos a ver el método generalizado de suma y resta. Y bueno, vamos a definir qué son los sistemas homogéneos, pero son los que aparecen en el balanceo de ecuaciones químicas, la regla de Kramer, las ecuaciones de la recta. Esto es una fórmula que vamos a ver la distancia de una recta a un punto, que es una de las aplicaciones. Vamos a ver los determinantes, las propiedades básicas de los determinantes, multiplicaciones de matrices, todos estos puros ejemplos de multiplicaciones y otros tipos de matrices especiales que nos van a servir para Gauss-Jordan, ¿sí? Estas matrices se llaman de transformación elemental y luego ya vamos a ver el método de Gauss-Jordan y aquí vienen muchos ejemplos ya resueltos y cómo calcular la matriz inversa. Esto de aplicación de circuitos es más bien para el grupo de electrónicos. A ustedes les voy a poner algunos ejemplos pues del área de administración de empresas de manufactura. Vamos a buscar algunos ejemplos que les sirvan a ustedes. Y o la última fórmula que vamos a ver es la matriz inversa usando la adjunta. ¿Sí? Y esta aplicación de la factorización del EU, esto nada más se los voy a platicar, pero no se los voy a evaluar. ¿Ok? Todas estas también son solo cosas que les voy a exponer, pero que no se van a evaluar. Todo esto también de MATLAB, y eso sería más o menos de lo que se va a tratar estas dos unidades. Entonces, vamos a empezar con esto, con la definición de sistemas lineales. Entonces, ¿qué es un sistema lineal?
espérenme tantito. Y ya René nos está escuchando porque veo ahí que todavía tienes, no te aparece tu audio. Déjame. Porque no le aparece ahí ¿cómo se llama? Su micrófono. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. ¿Qué es un sistema lineal? Un sistema lineal realmente es un modelo matemático. En la naturaleza no existen los sistemas lineales. Entonces son ecuaciones matemáticas que representan una recta, ¿sí? Entonces son modelos matemáticos que aproximan el comportamiento de sistemas físicos, ¿sí? Entonces es solamente un modelo matemático, ¿sí? Y es una aproximación, solamente una aproximación, porque como les decía, los sistemas lineales en la naturaleza no existen, ¿sí? Y tenemos que definir en dónde vamos a calcular esa aproximación. Normalmente se calcula una aproximación en un punto de equilibrio o en un punto de operación, ¿sí? Entonces, aquí mismo les digo, en la naturaleza no existen los sistemas lineales porque el comportamiento de la dinámica de todos los organismos, sistemas del universo, es no lineal, ¿sí? O sea, quiere decir que en la naturaleza la respuesta ante un impulso no se representa como una recta, ¿sí? Porque lo que representa un sistema lineal es una recta, pero se pueden aproximar por una recta en ciertos rangos de comportamiento, ¿sí? Entonces, para poder estudiar los sistemas de la naturaleza, del universo, cualquier fenómeno, se hacen modelos matemáticos aproximados, que son ecuaciones lineales, ¿sí? O sea, esos sistemas lineales son ecuaciones lineales. Y esas ecuaciones representan una correlación entre variables. Entonces, cuando se observa un fenómeno en la naturaleza, nosotros medimos variables y describimos la dinámica del fenómeno. Y si las variables tienen una tendencia a aumentar ante un impulso, se dice que tienen una correlación positiva, ¿sí? Y así se representa matemáticamente. Cuando están correlacionadas dos variables, decimos que existe una constante de proporcionalidad o de correlación por la cual la podemos representar por esta ecuación lineal. A igual a K por B. Si esa constante es positiva, quiere decir que es una correlación positiva, ¿sí? Entonces, si aumenta A, aumenta B, ¿ok? O aquí en matemáticas vamos a usar más la Y y la X, como eran el eje vertical y el eje horizontal, y la M la vamos a conocer como la pendiente de la recta. Entonces, esta es la ecuación lineal que más vamos a utilizar, que es la ecuación de la recta, donde M, que es la constante de proporcionalidad, también se conoce como la pendiente de la recta, ¿sí? Uno de los ejemplos, bueno, este es un ejemplo de electrónica también, como casi siempre les doy clase a los electrónicos. Esta es una ley que ustedes a lo mejor vieron en física,
que es la ley de Ohm. Es la relación que se tiene en los conductores. Cuando se les aplica un voltaje, fluye una corriente. Entonces, dependiendo de la resistencia del conductor, el voltaje si el voltaje es grande, la corriente es grande, ¿sí? Si el voltaje es pequeño, la corriente es pequeña. Entonces, es una correlación parecida a la que les acabo de decir, ¿sí? Es una correlación positiva y por eso se representa de esta forma. Esta sería la ley de Ohm representada gráficamente, ¿sí? Pero esto es una aproximación matemática. Podemos decir que todos los conductores se comportan de esta forma, de manera lineal, pero solamente es a una cierta temperatura, en un cierto rango de voltajes y en un cierto rango de corrientes. Porque realmente los conductores, hay un cierto voltaje en los cuales el conductor se va a quemar, se va a degradar. Entonces, esta curva se va, se va a modificar, ¿sí? Igual como los resortes, ustedes también ven en física una curva de los resortes, que es una recta, pero hay un punto en los que los resortes se empiezan a deformar. Entonces, hay una parte en la cual los resortes forman una ecuación lineal y después ya no se comporta linealmente. Entonces, todos los fenómenos en la naturaleza tienen una pequeña región lineal en un cierto rango de comportamiento, pero más allá de un cierto rango, ya no es lineal. ¿Ok? Pero todas estas fórmulas son las que ustedes van a usar durante la carrera. Son fórmulas que representan rectas, ¿sí? Esa es una, la ley de Ohm. Cuando tengan una constante negativa, la recta se representa así, ¿sí? Esta es una pendiente negativa. Entonces, eso es lo único que tienen que ustedes recordar. Cuando tengan una ecuación, una recta, si la pendiente o la constante es positiva, la recta va a aparecer así. Si la pendiente es negativa, la recta va a aparecer así. Y hasta este momento, si están notando, la recta pasa por el origen, ¿sí? Y acuérdense, hay una relación. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo, ¿sí? A eso lo vamos a ir repasando otra vez, porque vamos a ver más sobre ecuaciones de recta. ¿Ok? Ahora, a esta ecuación también le podemos agregar una constante. Cuando me voy más abajo, aquí. No todos los modelos matemáticos pasan por el origen, ¿sí? Entonces, en las ecuaciones de una ecuación lineal, podemos tener también un cruce por la abscisa, ¿sí? Que es esta letra B, que es el cruce por el eje de las Y. Y esto generaliza más el modelo de cualquier sistema lineal. No todos, cuando tengamos una variable x 0, la lleva a ser 0. En ese momento, algunos fenómenos sí tienen un valor a la salida. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, esos son los tipos de ecuaciones de recta. La ecuación de recta que tenemos aquí, que es cuando pasa por el origen, y esta que no pasa por el origen. Esto también lo van a ver ustedes en estadística. Cuando es en una regresión lineal, algunas veces ustedes van a forzar a un modelo que cruce por el origen o a un modelo que no cruce por el origen, ¿sí? Y estos son modelos lineales que se obtienen también, como les decía, por una regresión lineal cuando tienen datos de un experimento. Ahora, cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, quiere decir que el fenómeno lo estamos definiendo por varias variables y varias ecuaciones, pero todas lineales, ¿sí? Entonces, un sistema de ecuaciones lineales, ¿qué es? Es un conjunto de modelos matemáticos lineales o afines. Afines es cuando tenemos la constante, ¿sí? Que representan la correlación entre dos o más variables, ¿sí?
Cuando ya tenemos más de una variable, tenemos un sistema de ecuaciones. Y sirven para representar igual el comportamiento de un sistema real. Siempre acuérdense que es de forma aproximada. Entonces, aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué es lineal? Porque en ambos casos son rectas. No aparecen funciones cuadráticas, ni trigonométricas, ni de ningún otro tipo. ¿Sí? Solamente debe aparecer la X y la Y, que son las dos variables que en este caso se están relacionando, dos ecuaciones y los coeficientes que multiplican las variables y las constantes independientes. ¿Sí? Así ustedes identifican que es un sistema de ecuaciones lineales. Puede aparecer de esta forma, donde una de las variables esté despejada. Y el método que ustedes usaban en preparatoria para resolverlo era el método de suma y resta. No sé si lo recuerdan. El método de suma y resta era decidir de estas dos ecuaciones eliminar una variable. ¿Sí? Entonces, si yo quiero eliminar, digamos, la X, lo que tengo que hacer es cruzar los coeficientes de la X. El coeficiente de la primera ecuación es 3 y el coeficiente de la segunda ecuación es 7. ¿Sí? Entonces, cruzo esos dos coeficientes y los multiplico por toda la ecuación. Entonces, aquí en la primera ecuación, al multiplicarla toda por 7, me da 21x, 14y y menos 7. ¿Sí? Se multiplica de los dos lados de la ecuación. Y luego la segunda ecuación la multiplico por 3. 7 por 3, 21. 3 por 3, 9 negativo. Tienen que acordarse siempre de multiplicar los signos. 3 por 4, 2. Y ahora, ya que tengo yo aquí dos números iguales, aquí tengo que ver qué debo de hacer para eliminar la X, suma o resta. Como tienen el mismo signo, quiere decir que debo restar. ¿Sí? Entonces aplicamos la resta. Entonces resto este término menos este término, se van a cancelar. Ah, tiene problemas, yo creo, René. Ok. Ok, muy bien. Ok. Yo creo que tiene problemas. René, René, ok. Y luego restamos. No te va, no sé, a ver si puedes anotar al mismo tiempo que yo estoy aquí. Y luego restamos estos dos términos de la Y, 14 menos 9. Acuérdense, restar menos 9 se van a sumar porque cambia de signo. 23. Y luego menos 7 menos 12, aquí sí se restan, menos 19. Y aquí ya tenemos la primera solución. Paso el 23 dividiendo y me queda menos 19 sobre 23. ¿Sí? Entonces, esta es la primera solución. El siguiente paso es aplicar sustitución y despeje. ¿Sí? Como ya tengo el valor de y, lo sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones originales. ¿Sí? Aquí en estas dos, selecciono cualquiera de las dos y sustituyo y aquí y despejamos x. ¿Sí? Entonces aquí primero multiplico esto, 2 por 19, 38. Entonces, todo lo que no tenga que ver con X lo paso para acá. Esto como es negativo, pasa sumando. Entonces me queda 38 sobre 23. Ahora, para poder sumar estos dos, tengo que convertir este a una fracción de 23. Entonces va a ser 23 sobre 23. Entonces queda 38 menos 23, queda 15. Y se puede simplificar porque 15 es 5 por 3. Y el 3 pasa dividiendo, se elimina con este 3 y me queda 5 sobre 23. ¿Sí? Esto lo pueden hacer a mano, pero todo esto nada más lo estoy repasando porque esto lo vamos a ver en Excel. Y ahora aquí ya nada más, ya tengo la solución y comprobamos en la otra ecuación. Usé la primera ecuación para hacer sustitución y despeje, uso la de 7. 7, 3, 4, aquí está. En la de 7, 3, 4, sustituyo el valor de X obtenido, el de Y obtenido y me debe dar 4.
¿sí? Entonces aquí vamos a verificar que nos dé 4. Dejen, uso la calculadora aquí. Lo podemos hacer en la calculadora o lo podemos hacer ya directo en Excel para que lo comprueben. Dejen, comparto esto. Entonces aquí en la calculadora lo voy a hacer. Entonces es 5 por 7. Aquí puedo hacer, son 35 sobre 23. 35 entre 23. Igual. ¿Sí? Ya este es el primer término. Ese lo voy a guardar aquí en la memoria con m más. ¿Sí? Y luego el siguiente es, este va a cambiar de signo, porque es menos por menos 2 más. ¿Sí? Entonces sería 3 por 19 entre 23. ¿Sí? Lo voy a sumar a la memoria donde ya está, entonces voy a poner otra vez m más. ¿Sí? Y ahora voy a ver qué resultado hay en la memoria. 4. ¿Sí? Esta es otra forma de usar todas sus memorias que tengan en su calculadora. Y está correcto. ¿Sí? Ya está verificado. Y esta es la gráfica de las dos ecuaciones. ¿Sí? Vamos a hacerla, déjenles explico cómo se hace la gráfica. Para hacer la gráfica necesito tener las ecuaciones despejadas, como aquí. Porque al despejarlas, ahorita si se acuerdan, el término que está multiplicado por la X representa la pendiente. Y el término independiente representa el cruce por el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, siempre para hacer la representación gráfica, lo necesitan despejado. Entonces, vamos a hacerlo en GeoGebra para hacer la representación gráfica. Entonces, la primera recta, acuérdense, son rectas. Entonces, aquí en vez de usar vectores, voy a usar rectas. ¿Sí? Aquí sería línea, ¿sí? Para que se dibuje toda la recta. Entonces, primero lo que tengo que graficar es la pendiente. Esto es igual que en lo que vimos en números complejos. Esta pendiente forma un triángulo. En este caso es negativa. ¿Sí? Entonces, como es negativa, va a crear un triángulo. Si se acuerdan, el número de arriba es el cateto opuesto y el número de abajo es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar de los números complejos. Con eso calculábamos nosotros el ángulo de un número complejo. Entonces, cuando es negativa, la pendiente va así. Cuando es positiva, la pendiente va así. ¿Sí? Entonces, aquí nada más le voy a poner recordatorio. Cuando es negativa, la pendiente es así. Y cuando es positiva, en este caso, la segunda recta, la pendiente va así. Entonces, en una vamos a crear un triángulo así y en la otra vamos a crear un triángulo así. ¿Sí? De este, el cateto opuesto va a ser 3, el vertical va a ser 3 y el horizontal va a ser 2. De este, el vertical va a ser 7 y el horizontal va a ser 3. ¿Sí? Esta es la información que nos da la fracción, por eso yo lo dejo mejor en fracciones, para que nos diga cuál es el ángulo, porque de aquí también podríamos sacar la tangente inversa del ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el dibujo acá en GeoGebra. ¿Sí? Entonces la primera recta aquí nos dice 3, 2, negativo. Entonces primero voy a dibujar un triángulo, pero en el punto de cruce. Entonces el punto de cruce es menos un medio. Tengo que dibujar ahí el triángulo. Entonces me voy a menos un medio. Aquí no lo puedo ver. Ahí está. Menos un medio, menos punto 5. Aquí voy a dibujar un triángulo que sea pendiente negativa, así, pero 3 cuadros hacia arriba. Son, bueno, 2 cuadros es acá. Ahí lo puse. Lo voy a volver a hacer. Entonces,
aquí en menos un medio, que es el cruce por el eje de la Y. ¿Sí? Y luego 2 cuadros hacia la izquierda y 3 cuadros hacia arriba. Y ahí está el triángulo, ¿sí? De la primera recta. Entonces ahí voy a dibujar la recta con línea. Entonces del punto C al punto A está la primera recta. ¿Sí? Ahora la segunda recta es pendiente positiva y es 7 tercios. Entonces aquí otra vez, déjenme muevo, porque el punto de cruce ahora está en menos 4 tercios. Entonces aquí tengo que irme al punto 4 tercios. 4 tercios, ¿cuánto es? 4 tercios es 1.3333. Entonces tengo que dibujar el triángulo en menos 1.3333, más o menos por aquí. No quedó bien. Bueno, ahorita lo ajusto, ¿sí? Ahí está indicándonos dónde está D, pero tengo que moverme 3 cuadros ahora es hacia la derecha, porque es pendiente positivo. Y luego 7 hacia arriba, entonces hago esto más chiquito. 7 hacia arriba, todavía no cabe. No, lo vuelvo a hacer porque voy a poner mejor el punto primero en menos 1.333 ajustado aquí. Porque, es todo mal. Ahí está. Y ahí voy a hacer el triángulo, pero necesito 7 cuadros hacia arriba, entonces necesito una división. Déjenlo muevo. Necesito 3 hacia acá y 7 hacia arriba. Hay más o menos hay que ajustarlo para que tengamos espacio. Desde aquí me voy a mover 3 hacia acá y luego 7 hacia arriba. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más o menos. Y aquí cierro el triángulo. ¿Sí? Nada más que aquí debe quedar en 2 debe quedar en 2.22. ¿Qué posición debe quedar aquí? Punto 55. ¿Dónde está? Oh, pues, tengo que mover la F para que este sea 3.5 exacto. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está. Ahora sí ya son aquí los 7 lugares. Aquí son 3. Entonces está todo bien. Y ya está. ¿Sí? Entonces, ahora aquí voy a dibujar la otra recta. De D a F. ¿Sí? Y el punto donde se cruzan las dos rectas es la solución. Entonces, aquí voy a poner un punto en el punto de cruz. Entonces, debe salir negro, ¿sí? Porque debe ser una intersección y es G. Y aquí G nos dice que es punto 22 y punto 83. Vamos a ver acá, ¿sí? Aquí también ya lo había hecho yo. Y aquí, bueno, con otros triángulos de diferentes escalas, pero también da punto 22 y punto 83, más o menos lo mismo. Punto 22 positivo, punto 83 negativo, ¿sí?
Ahí están redondeados. Y esos son las soluciones, estas dos. 5 sobre 23 debe ser punto 21 más o menos. Y 19 sobre 23 debe ser punto 82. Entonces, eso es lo que vamos a aprender toda su unidad. A resolver este tipo de sistemas gráficamente y con el método de suma y resta, pero este método de suma y resta lo vamos a aplicar con matrices y en Excel. ¿Sí? Hacemos otro.